Cada hora se fabrica en el mundo una pieza metálica que pesa más de 50 toneladas y un error microscópico en su procesamiento puede causar una catástrofe de millones de dólares. Imagina un cigüeñal tan largo como un autobús que debe resistir 1000 millones de ciclos de carga explosiva. O un bloque de cilindros donde un error del grosor de un cabello humano significa el rechazo total del gigante de varias toneladas. Pero aquí está el secreto. ¿Cómo logran los ingenieros precisión micrométrica al procesar piezas que pesan más que un tanque? ¿Qué pasa en esa sala secreta de control de calidad donde la computadora mide miles de puntos y puede detener todo el proceso? Y lo más importante, quédate hasta el final, porque te mostraré la operación final, donde una pequeña falla convierte meses de trabajo en chatarra. Esta es una producción donde cada milímetro es cuestión de vida o muerte del motor. ¿Listo para mirar adentro? Lo primero que impresiona en esta producción es la escala. Olvida los motores de autos comunes. Aquí, por ejemplo, está el bloque de cilindros. Su peso puede alcanzar decenas de toneladas. No es simple fundición, sino una obra compleja de múltiples capas que exige aceros o hierros especiales, resistentes a cargas, temperaturas y presiones increíbles. Y aquí está el cigüeñal. En motores grandes, puede ser tan largo como un autobús pequeño y pesar lo mismo. Este elemento es probablemente el más crítico. Debe resistir la fuerza explosiva de la combustión, transformándola en movimiento rotativo. Sus piezas brutas llegan a menudo como poderosas forjas donde cada kilo de metal ya tiene su historia. El proceso comienza con control de entrada. Especialistas verifican composición química, ausencia de defectos internos con ultrasonido y rayos X. Pues el menor defecto oculto en pieza tan masiva puede causar catástrofe durante operación. Es como examen médico para gigante de acero. Solo tras inspección rigurosa, la pieza bruta obtiene permiso para entrar al taller de mecanizado. Para mover estas piezas brutas se necesita fuerza considerable. Por eso, el taller tiene grúas puente potentes, capaces de levantar cargas que superan el peso de la mayoría de máquinas comunes. Instalar la pieza en el centro de mecanizado es operación de precisión, que exige coordinación y experiencia. Este es el primer paso para transformar metal en poder. Ahora pasamos al corazón del taller, la zona de procesamiento del bloque. Aquí domina el mecanizado multieje. Ante ti está el centro de fresado portal. Parece más una casa pequeña que una máquina. Sus usillos con insertos de corte superduros pueden remover hasta varios cientos de kilos de metal por hora. Primera operación es desbaste. Meta, remover excesos, eliminar defectos superficiales de fundición y dar geometría básica a la pieza. Aquí la velocidad y agresividad de corte impresionan. Los flujos de viruta caliente muestran cuánta energía se gasta en esta transformación. Pero la verdadera magia empieza después, en la fase de acabado. ¿Recuerdas que hablamos de precisión? Para motores diésel es crítica la geometría perfecta de cilindros. Esto se logra mediante mandrinado y bruñido. Mandrinado es formar agujeros de cilindros con precisión micrométrica. El menor error en geometría causará desgaste irregular, pérdida de compresión y falla del motor. Y bruñido es el toque final. Herramienta especial, con piedras abrasivas. Crea en la superficie interna del cilindro un microrrelieve, la llamada red.
Esta red es necesaria para retener aceite y asegurar lubricación perfecta de los anillos. Es literalmente pulir a nivel molecular, garantizando vida útil del motor por décadas. Estas máquinas trabajan bajo estricto control térmico. Cualquier fluctuación de temperatura puede causar deformación térmica de la pieza de varias toneladas y pérdida de precisión. Por eso en el taller se mantiene microclima constante y el proceso puede durar días. Ante nosotros está el siguiente héroe, el cigüeñal. Este elemento trabaja bajo las condiciones más exigentes. Debe tener no solo resistencia colosal, sino también balance perfecto. Su fabricación es una obra maestra de ingeniería. Inicio: procesamiento preliminar de muñones. En tornos fresadores especializados con control numérico se forman muñones de biela y principales. Dado el peso y longitud del cigüeñal, aquí se usan sistemas únicos de soporte que previenen flexión y vibración durante mecanizado. Etapa clave es el rectificado. Los muñones deben tener rugosidad mínima, pues en ellos ocurre fricción con rodamientos. Cuanto más lisa la superficie, menor fricción y mayor vida útil del motor. Para esto se usan rectificadoras cilíndricas con sensores de alta sensibilidad. Y ahora lo más importante: tratamiento térmico y endurecimiento superficial. Tras rectificado, los muñones se someten a temple por inducción o nitruración. ¿Qué logra esto? Crea en la superficie del muñón una capa superdura resistente al desgaste, manteniendo ductilidad y resistencia del núcleo. Esto es necesario para que el cigüeñal resista miles de millones de ciclos de carga. Es como armadura para la parte más importante del motor. Etapa final es el balanceo. Dada la masa colosal, incluso pequeño desbalance puede destruir el motor. Por eso cada cigüeñal pasa por balanceo dinámico. Si la máquina detecta desviación, pesos especiales u orificios se agregan o remueven en las partes del volante hasta que el cigüeñal quede perfectamente balanceado. Es como afinar un violín, solo que, en vez de música, obtenemos armonía de rotación y potencia. ¿Cómo lograr tal precisión trabajando con tales gigantes? La respuesta está en la herramienta y control de calidad. La herramienta misma es producto de alta tecnología. Cada buril, cada fresa, tiene insertos de carburos duros o hasta diamantes sintéticos. Deben resistir temperaturas colosales y presión de corte. Gracias a recubrimientos especiales, la vida útil de estas herramientas se extiende y la calidad permanece alta. En sala de herramientas especial, se monitorea constantemente su estado, reafilado y reemplazo. Pero lo principal es el control de calidad. Tras cada operación clave, la pieza se mide rigurosamente. Aquí ayudan las máquinas de medición por coordenadas. Estas máquinas con palpadores de alta precisión y escáneres láser pueden medir hasta 1000 puntos en la superficie, con precisión de pocos micrómetros. Crean mapa tridimensional de la pieza y lo comparan con modelo computarizado perfecto. Si error supera tolerancia, el proceso se detiene y la pieza vuelve a reproceso. O, en el peor caso, se rechaza. Ninguna pieza sale del taller hasta que la computadora dé luz verde confirmando su precisión perfecta. Y cuando todos los componentes, bloque, cigüeñal, cabezas de cilindros, bielas, pasaron control estricto y alcanzaron precisión perfecta, están listos para etapa final, ensamblaje. Este ya es otro taller donde reina limpieza estéril. Ensamblar tal motor
es proceso tan preciso como el mecanizado. Todas las piezas se lavan cuidadosamente, removiendo hasta residuos microscópicos de viruta y suciedad. Especialistas usan llaves dinamométricas para apretar miles de pernos con torque claramente definido. Error: al apretar cabeza de cilindros, por ejemplo, puede causar falla de junta y avería del motor. Cada etapa de ensamblaje se registra y controla con sistemas electrónicos. Lo sostienes en tus manos todos los días. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ese pequeño gránulo, con el que se fabrican bolsas, botellas e incluso piezas de aviones, nace del petróleo? En las profundidades de la Tierra, un líquido negro se transforma en brillantes cristales de plástico que definen el rostro del mundo moderno. Pero hay un secreto. ¿Qué es más caro hoy, un barril de petróleo o un kilogramo de estos gránulos? ¿Y por qué incluso la basura se ha convertido en materia prima para una nueva industria? Mira hasta el final y descubrirás cómo del desecho nace el futuro. ¿Sabes si en tu país se producen gránulos de plástico o solo se importan? Escríbelo en los comentarios. Las principales regiones de producción siguen siendo Asia, Europa y América del Norte, con China ocupando más del 30% del mercado mundial. En el mundo, la mayoría de los gránulos se fabrican a partir de polietileno, polipropileno y poliestireno. La gran mayoría de la producción se concentra en gránulos de materia prima virgen, pero los volúmenes de gránulos secundarios, plástico reciclado, están creciendo, en línea con la tendencia del desarrollo sostenible. El costo del plástico y los gránulos varía según el tipo de polímero, la región y los precios mundiales del petróleo y el gas. La tendencia al alza de los precios en el año 2025 está relacionada con la escasez de materias primas, los problemas logísticos y las nuevas normativas medioambientales. ¿Y qué tienen que ver los precios del petróleo? Te preguntarás. ¿De qué crees que están hechos? Sí, el petróleo es la principal materia prima virgen para la producción de gránulos de plástico. Está compuesto por una mezcla de hidrocarburos de diferente composición y peso molecular, y es la fuente de compuestos químicos tan importantes como el etileno, el propileno, el estireno y otros monómeros que sirven como bloques de construcción para los polímeros. El proceso comienza con el procesamiento primario del petróleo en las plantas petroquímicas, donde el petróleo crudo se somete a una destilación fraccionada. Como resultado, se obtienen diferentes fracciones: gasolinas, queroseno, diésel y, lo que es más importante para la industria de los polímeros, productos petroquímicos como etileno, propileno, butileno, benceno y otras sustancias químicas. El etileno y el propileno, obtenidos del petróleo, se someten a una polimerización posterior en reactores especiales, lo que permite crear cadenas poliméricas de diferente longitud y estructura. De ellos se forman el polietileno, el polipropileno y otros plásticos, que luego se convierten en gránulos. A la producción llegan materiales poliméricos en forma de polvos, pastas o trozos refundidos, así como residuos de materias primas secundarias. Todos los materiales se comprueban minuciosamente para asegurar que cumplen con los estándares de pureza, humedad y tamaño de partícula. Para garantizar la homogeneidad, la materia prima suele secarse previamente, ya que un exceso de humedad puede reducir la calidad de los gránulos y provocar defectos durante el procesamiento. A continuación, la materia prima entra en un extrusor,
la máquina principal para la producción de gránulos. El extrusor es un largo tubo con un tornillo sin fin en su interior, que gira y empuja la materia prima hacia adelante. Durante su movimiento, el polímero se calienta hasta su punto de fusión, que para diferentes tipos de materiales plásticos oscila entre 150 y 300 grados Celsius. Es importante que la temperatura esté estrictamente controlada para evitar el sobrecalentamiento o una fusión insuficiente. En estado fundido, el polímero pasa a través de un molde especial, la hilera, que le da al material la forma necesaria para las siguientes operaciones. Generalmente, son finas varillas o hilos. Después de la conformación, llega una etapa muy importante, el enfriamiento. Las varillas se envuelven o se pasan por un baño de agua fría para estabilizar rápidamente las propiedades del material, evitar deformaciones y conservar la dureza necesaria. Las varillas finalmente enfriadas se alimentan a una máquina de corte, donde cuchillas especiales las cortan en gránulos uniformes. El tamaño y la forma de los gránulos pueden variar según los requisitos de la aplicación final, pero en general, los gránulos tienen forma de pequeños trozos cilíndricos u ovalados de 2 a 5 milímetros de longitud. Los gránulos obtenidos pasan por un control de calidad, donde se verifican sus propiedades físico-químicas, homogeneidad, tamaño y pureza. Solo después de la aprobación, los gránulos se envasan en sacos o silos, preparándose para su envío a las fábricas de productos de plástico. El componente ecológico es cada vez más importante. La producción de gránulos a partir de materias primas recicladas cuenta con el apoyo a nivel estatal en muchos países. Las inversiones en tecnologías de reciclaje y reutilización de plásticos están aumentando significativamente y el mercado de biogránulos y materiales compuestos se está expandiendo. La materia prima secundaria para la producción de gránulos de plástico son los residuos plásticos reciclados, que se reutilizan para fabricar nuevos materiales y productos. Existen dos tipos principales: los residuos de producción, es decir, restos de materia prima virgen pura sin impurezas, y los residuos domésticos o industriales, que ya han sido utilizados y pueden contener contaminantes. Después de la recolección de los residuos poliméricos, se clasifican por tipo de plástico. Los termoplásticos más comunes para el reciclaje son el polietileno, el polipropileno, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el tereftalato de polietileno. Ahora entienden por qué es necesario clasificar cuidadosamente la basura. La clasificación es muy importante para evitar la mezcla de polímeros de diferentes tipos, lo que podría empeorar la calidad de los futuros gránulos. La siguiente etapa es la trituración o el desmenuzamiento, donde los residuos de plástico se cortan en pequeños trozos. Luego se lavan a fondo para eliminar la suciedad, la grasa, las etiquetas y otras impurezas. Después, se secan para eliminar el exceso de humedad y preparar el material para la fusión. A continuación, la materia prima secundaria pasa por la aglomeración, un proceso en el que el material triturado se calienta y se mezcla hasta alcanzar un estado plástico. Luego se enfría y se forma en pequeñas bolas, el aglomerado. Generalmente, el aglomerado se granula después, obteniendo gránulos que, por su aspecto y propiedades, son muy similares a los gránulos vírgenes y pueden utilizarse para la producción de nuevos artículos. El uso de gránulos vírgenes es importante para productos complejos y de alta responsabilidad, donde se requiere la máxima resistencia y durabilidad. Al mismo tiempo, la producción de materia prima virgen requiere más energía y recursos en comparación con la secundaria, lo que impulsa el desarrollo de tecnologías de procesamiento y reciclaje.
Y los gránulos secundarios se utilizan para fabricar los mismos tipos de productos que la materia prima virgen: películas, bolsas, contenedores, materiales de construcción, piezas de uso industrial y mucho más. El desarrollo del mercado de materias primas secundarias está estimulado por los esfuerzos en política ambiental, el aumento de los estándares de eliminación y el progreso tecnológico. Al mismo tiempo, existen desafíos. La calidad de los gránulos secundarios depende de la pureza y la clasificación, y no todos los tipos de plástico se prestan bien al reciclaje secundario. Esto exige la necesidad de estandarización, nuevas soluciones tecnológicas y trabajo de concienciación entre la población. En el año 2025, a nivel mundial, continúan las investigaciones activas y las inversiones en el desarrollo de tecnologías de reciclaje secundario de plásticos, incluido el desarrollo de nuevos materiales y métodos químicos que podrían mejorar radicalmente la situación ecológica. Imagina, el neumático negro común que vemos todos los días en la carretera es el resultado de la química, la física y la ingeniería más precisas. En su interior hay más de 200 componentes, entre los que se encuentran el caucho, el acero e incluso materiales de los chalecos antibalas. Soporta temperaturas de más de 2000 grados en las pruebas y recorre millones de kilómetros de tests antes de llegar a las ruedas de tu coche. Pero el verdadero secreto no está en cómo nacen los neumáticos, sino en lo que sucede con ellos después de su muerte. Porque si ves este video hasta el final, verás cómo Michelin convierte los residuos en el futuro. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos anualmente. Esto corresponde a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía ocupa uno de los primeros lugares en el mundo entre los fabricantes de neumáticos, junto con Bridgestone y Goodyear. Los componentes principales para la fabricación de la mezcla para los futuros neumáticos son el caucho natural, el caucho sintético, el negro de humo, la sílice, el cordón metálico, los aros de talón, el cordón textil y los aditivos químicos. El caucho natural se produce a partir de la savia del árbol de hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Es el componente principal para crear la banda de rodadura, que garantiza el agarre a la carretera. Michelin incluso ha creado sus propias plantaciones de hevea para controlar la calidad. El caucho sintético se fabrica a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Se utiliza para elementos que requieren una mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente hollín de madera. Se añade al caucho para hacerlo más resistente y duradero. Se obtiene como subproducto de la industria petroquímica. La sílice se utiliza para reducir la resistencia a la rodadura, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico es necesario para reforzar los neumáticos, haciéndolos más resistentes. El cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón aseguran una unión hermética del neumático con la llanta de la rueda. El cordón textil está compuesto por poliéster y nylon o aramida. Es un material que se utiliza en los chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y resistencia a la rotura. Los antioxidantes y estabilizadores contenidos en la mezcla protegen los neumáticos de la acción de los rayos ultravioleta y el ozono. Y el azufre se utiliza para la vulcanización del caucho. La materia prima se transporta a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se fabrican los neumáticos. Las mayores capacidades de producción de Michelin se encuentran en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En general, Michelin tiene más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechos los neumáticos. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de humo, la sílice y los aditivos químicos
se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de unos 170 grados Celsius. La mezcla obtenida se lamina varias veces entre rodillos para lograr una consistencia homogénea. Michelin utiliza fórmulas de mezcla patentadas que se desarrollan en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para los neumáticos de gama alta, a la mezcla se le añaden nanocompuestos para mejorar el agarre. Michelin produce neumáticos para diferentes sectores. Esto incluye coches de pasajeros, camiones y neumáticos para coches deportivos que participan en carreras, así como para aviones. Para la producción de neumáticos Michelin, se utilizan anualmente más de 800.000 toneladas de caucho natural. Esto representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. Y de caucho sintético, se utiliza alrededor de 1.200.000 toneladas. A continuación, de la mezcla se hace la banda de rodadura. Mira cómo el caucho se estira en largas cintas y luego se corta al ancho necesario. Los flancos se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Ya en la etapa de desarrollo del neumático, un equipo de diseñadores y tecnólogos crea un modelo tridimensional del neumático. De este modelo se hace posteriormente una matriz. El grabado en la matriz se realiza con láser o con herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho del neumático se derrite y adquiere la forma de la matriz. El caucho llena todas las ranuras del molde, incluyendo los lugares con inscripciones, logotipos y detalles decorativos. Como resultado, el neumático obtiene inscripciones y elementos claros y duraderos. Algunos neumáticos tienen logotipos o inserciones de colores. En tales casos, se añaden previamente segmentos especiales de caucho de color en los lugares necesarios de la matriz. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especiales se entrelazan hilos textiles y de acero, que luego se impregnan de caucho. Todos los componentes de los neumáticos se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se coloca la capa interna, que funciona como sellador. A continuación, se añaden los cordones textiles y de acero para darle resistencia. Luego, se instalan los aros metálicos para fijar el neumático a la rueda. Y después, los elementos externos. El neumático ensamblado se llama crudo y todavía no está listo para su uso. Cada modelo de neumático pasa por hasta 1 millón de kilómetros de pruebas antes de su lanzamiento a la producción. Mira ahora cómo se produce el proceso de vulcanización. Los neumáticos crudos se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura de casi 200 grados y se mantienen bajo presión durante 10 o 15 minutos. Durante la vulcanización, el caucho se vuelve resistente y en la superficie del neumático aparece el dibujo de la banda de rodadura. Cada neumático pasa por un control de rayos X, una prueba de equilibrado y una prueba de hermeticidad. Algunos modelos se prueban en condiciones extremas para asegurarse de su resistencia. Algunos neumáticos Michelin tienen una garantía de kilometraje de hasta 100.000 kilómetros. Michelin recicla los neumáticos viejos, fabricando con ellos materiales para la construcción de carreteras. Los neumáticos se recogen en puntos de reciclaje especiales, estaciones de servicio o empresas que se dedican a la recogida de residuos. Parte de los neumáticos se recicla directamente en las fábricas locales, otros se transportan a centros especializados. Los neumáticos se revisan. Una parte de ellos, aproximadamente el 15%, se restaura para su reutilización después del recauchutado. Es decir, simplemente se les reemplaza la banda de rodadura y el neumático es apto para circular durante un tiempo más. El resto se envía al reciclaje. Mira cómo los neumáticos viejos se cortan y trituran en máquinas especiales en pequeños trozos. El cordón metálico y las fibras textiles se separan con imanes y filtros de aire. El caucho se utiliza para crear granulado de caucho, que se emplea en la construcción de carreteras, campos deportivos o para la fabricación de nuevos productos. ¿Qué nuevos productos son esos?, te preguntarás. Pueden ser alfombrillas para el coche o suelas de zapatos.
Así es la interesante segunda vida de los neumáticos. Primero recorren el mundo y después andan. Anualmente, en el mundo, se generan alrededor de 1.500 millones de neumáticos viejos, y su eliminación incorrecta puede causar graves daños al medio ambiente. El metal, después de la limpieza y la refundición, se utiliza en la metalurgia, y el textil se recicla en aislantes o materiales de insonorización. En Europa, se recicla alrededor del 95% de los neumáticos viejos, mientras que en los países en desarrollo, esta cifra puede ser solo del 20 o 30%. En algunos países, los neumáticos viejos se sumergen en el agua para crear arrecifes artificiales para peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo son criticadas por el riesgo de contaminación. Cada año, en el mundo, se producen más de 2 millones de toneladas de miel, pero solo unos pocos kilogramos de este tipo pueden alterar la conciencia humana. En las altas montañas de Nepal, donde incluso el aire parece venenoso por la altitud, los cazadores de la tribu Gurung arriesgan sus vidas para recolectar la miel loca, un líquido que cuesta más que el oro y puede provocar visiones. ¿Por qué esta miel está prohibida en algunos países? ¿Y qué siente una persona que la prueba? Mira hasta el final y descubrirás lo que los propios cazadores de miel ocultan. La miel, con su valor nutritivo, propiedades medicinales e incluso su capacidad para prolongar la vida, es considerada un tesoro natural en muchas partes del mundo, lo que la eleva más allá del estatus de un simple alimento. ¿Conoces la miel loca? En las montañas más altas de Nepal crece esta miel única, y solo los cazadores de miel más valientes pueden llegar a ella. La gente de la tribu Gurung se enfrenta a peligrosos obstáculos en busca de la miel loca, que es famosa por sus potentes propiedades curativas y su delicioso sabor. Esta es una historia real que le sucedió a uno de los cazadores de miel. Tashi, un joven cazador de la tribu Gurung, partió en su primera cacería seria a las altas montañas de Nepal. Siguiendo las antiguas tradiciones de su pueblo, escaló un acantilado escarpado para recolectar la valiosa miel loca. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Una ráfaga de viento repentina lo arrancó de la inestable escalera de bambú y apenas logró agarrarse al borde del acantilado, sosteniendo en sus manos un largo palo para recolectar la miel. En ese momento, se dio cuenta de todo el peligro del oficio que habían practicado sus antepasados. Aunque pudo aguantar y continuar con su trabajo, este incidente quedó grabado en su memoria para siempre, como una lección sobre la importancia de la precaución y la concentración en una tarea tan arriesgada. Al regresar a casa, Tashi contaba esta historia con orgullo y respeto por las tradiciones de su pueblo, pero también con la conciencia de que la naturaleza no perdona los errores. Antes de emprender la expedición, la gente de Gurung inspecciona cuidadosamente cada escalera de bambú. Para cada búsqueda de miel, es necesario ser valiente y estar bien preparado, ya que todas son bastante difíciles. Superan acantilados de aproximadamente 3.000 metros con escaleras de bambú sujetas por una delgada cuerda de seguridad. Trabajar a tal altura, combinado con la presencia constante de enormes abejas, es muy arriesgado. Con un largo palo llamado tango, cortan hábilmente los panales, de 1 o 2 kilogramos, haciéndolos caer en cestas de bambú que se encuentran abajo. La miel, conocida por sus propiedades reconstituyentes, puede ser un verdadero elixir de salud. Sin embargo, si se consume incorrectamente, puede causar efectos secundarios, como alucinaciones e incluso una leve intoxicación. Esta miel contiene grayanotoxina, una sustancia capaz de afectar el sistema nervioso humano, provocando alteraciones temporales de la conciencia. Debido a la dificultad y el peligro de su extracción, así como a sus propiedades únicas, la miel loca se ha convertido en un verdadero manjar, cuyo costo alcanza los $136 por kilogramo. El alto precio también está relacionado con la rareza de este producto, ya que su caza requiere una increíble habilidad y valentía por parte de los cazadores de miel.
Los buscadores de miel siguen a las abejas que acuden a un arroyo alrededor del mediodía para recoger agua para enfriar las colmenas. Para determinar la ubicación exacta, utilizan binoculares y en el futuro podrán usar dispositivos de sistema de posicionamiento global que se están desarrollando actualmente. Los cazadores de miel necesitan mucha experiencia para trepar a los enormes árboles donde viven cientos de colonias de abejas y luego, con el humo que emiten, ahuyentar a las abejas. Las abejas tendrán suficiente comida para el invierno si recogen la miel en la colmena con cuidado, usando un ahumador y cuchillos, sin dañar la miel almacenada dentro de la colmena. Para que la caza de miel no se detenga, después de cada recolección, marcan el árbol para poder volver al año siguiente. Gracias a sus propiedades nutritivas y medicinales, la jalea real, un material valioso producido por las abejas obreras, se encuentra entre los productos naturales más preciados. La jalea real se recolecta de manera muy delicada y fina. Cuando se retira la abeja reina de la colmena, sus ayudantes comienzan a preparar jalea real para alimentar a las futuras larvas. En la siguiente etapa, los trabajadores, con la ayuda de agujas de injerto especiales, insertan las larvas en celdas de cera de abeja o de plástico para reinas durante el periodo de gestación, que dura de 12 a 18 horas. La jalea real está lista para ser recolectada después de 72 horas. La extracción de las larvas antes de obtener la jalea real es un proceso muy delicado. La cuidadosa recolección manual de cada gota de jalea real garantiza su calidad excepcional. La cantidad máxima de jalea real que una colmena puede producir es de 22 kilogramos, y la jalea real de la mejor calidad, elaborada por abejas alimentadas con flores de colza, puede costar hasta $150 por kilogramo. La demanda mundial de jalea real, promocionada como un elixir de salud, está en constante crecimiento. Cuando escuchas la frase «la miel más cara del mundo», la expresión «miel de manuka» probablemente sea lo primero que te viene a la mente. Los bosques vírgenes de Nueva Zelanda son la fuente de la miel de manuka, la variedad más cara del mundo. Los frascos de 230 gramos de miel de manuka cuestan $4.664 cada uno. Y no es para menos. Este néctar, que habita en las colmenas, es a la vez raro y nutritivo. Uno de los numerosos beneficios para la salud y la belleza de la miel de manuka es la presencia del compuesto químico antibacteriano metilglioxal, o MgO. Recolectar la miel de manuka es muy difícil, ya que las abejas tienen que volar 6 kilómetros para llegar a los lugares de floración, y la temporada de floración dura solo 12 días al año. La recolección de la miel de manuka requiere todo un conjunto de conocimientos especiales y equipos de última generación. La miel se recolecta y extrae con equipos complejos y helicópteros durante un periodo de 2 a 6 semanas. Esto explica por qué pagarás 20 veces más por la miel de manuka que por la miel común. Según el libro Guinness de los Récords, un kilogramo de la miel turca Centauri puede costar hasta $10.800, lo que la convierte en la miel más cara del planeta en 2021. La miel, con cualidades medicinales y gustativas, recolectada en colmenas y cuevas a una altitud de entre 1.900 y 3.000 metros, absorbe los minerales de su duro entorno. La producción anual es de solo 33 kilogramos, y el proceso de recolección tarda 15 años, por lo que es bastante rara. El nombre del comprador y el hecho de que cada frasco se llena a mano y se recubre de oro subrayan su singularidad y valor. Los antiguos egipcios practicaban la caza de miel silvestre, uno de los métodos de recolección de miel más antiguos que se conservan. Esta actividad data de hace 4.500 años. En las antiguas pinturas egipcias, los apicultores, con la ayuda de cuerdas y velas, escalaban acantilados escarpados o árboles para obtener la miel. Estas pinturas, que son una parte integral de la apicultura moderna, representan el uso del humo por parte de los antiguos egipcios para apaciguar a las abejas. Los antiguos egipcios veneraban la miel por sus numerosas propiedades beneficiosas, incluyendo sus aplicaciones culinarias y medicinales, así como por su papel en los ritos de momificación,
y en las ofrendas a los dioses. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final, y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas.
Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno,
y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto, valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad. Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes. Prepárense para una historia de escala, precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta. Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas, y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas, que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera, las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja, con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras.
Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca, haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante, la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico, capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción, en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la Tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas. Y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete, sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable.